En este conversatorio vamos a explicar un poco los cambios que han habido a temas normativos en el enfoque de la presentación del nuevo reglamento que ha sido publicado este año, el 18 de marzo, si no recuerdo bien, y a través del decreto Supremo 06-2025, ¿no? Nuevos cambios importantísimos, de acuerdo a esta coyuntura que se dio en estos últimos años, ¿no? Tenemos también a la unidad minera Quirubilca, que son los casos emblemáticos en temas de abandono de la unidad minera, en el cual el Estado asume el cierre de la gran mayoría de los componentes, en el cual ello es una carga de un activo para el Estado, ¿no? Limitando el ejercicio de sus funciones en otras materias para el cierre de brechas en temas de necesidades básicas, ¿no? Es importante lo que ha marcado estos cambios en el nuevo reglamento, debido a que se ha incorporado los componentes también que no son principales, la constitución de garantías, ¿no? Eh, Casi como que se ha dado un estándar, una constitución de garantías de manera tradicional, lo que normalmente se ha venido dando, ya, y adicionalmente de los componentes que entran a poscierre, perdón, a cierre progresivo, que están considerados como principales, ¿no? Voy a proceder a hacer la presentación de algunos aspectos que se han realizado en la modificación del reglamento, cómo impactan esto en la constitución de garantías, ¿no? Porque al final esto se traduce en la constitución de garantías y con ello nos conlleva a la ejecución de nuestro plan de cierre para el cierre final de las áreas, ¿no? Sea de la pequeña minería, que está a cargo de los gobiernos regionales, el tema de fiscalización, y en Lima Metropolitana, la evaluación de los planes de cierre está a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales y de la DGM, los avances que se vienen dando sobre ello, ¿no? En un minuto, por favor, voy a presentar pantalla. Ya hizo mi presentación. Bueno, la modificación del reglamento para el cierre de minas, ¿no? El decreto supremo 06-2025, como lo comentaba un inicio, es un preámbulo, el comentario inicial, en el marco de la Constitución, de estas modificaciones que se han dado al nuevo reglamento, ¿no? El marco legal en ello tenemos la ley 28090, la ley que regula el cierre de minas. También tenemos el reglamento de cierre de minas aprobado con decreto supremo, ¿no? En el 2005. Hay una guía adicional para la elaboración de planes de cierre, que es el marco estructural para el diseño de estos planes de cierre. En función a eso, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros hace su evaluación y correspondientemente su aprobación, ¿no? En estos cambios es la quinta disposición complementaria final, ¿no? De la ley 31.3745, se da la ley de cierre de minas por a disposición, ¿no? Esto se encuentra consensuado para su publicación con el MINEN, ¿no? Y el MINAN son los entes normativos o reguladores, ¿no? Que han hecho un trabajo de consenso para poder tener este producto final que hoy en día está ya publicado y se encuentra vigente, ¿no? Bien, tenemos la modificación al reglamento, los artículos que han sido, han tenido algún tipo de modificación o variación, ¿no? Tenemos la modificación para el cierre de minas, las posiciones complementarias, lo que habla el contenido de los planes de cierre, en la intervención del MINEN en planes de cierres incumplidos, que hablábamos hace un momento del ejemplo de la unidad minera Quirubilca, lo que se pudo, de lecciones aprendidas que se recoge este nuevo reglamento, ¿no? Y la cuarta es la guía metodológica para la estimación de presupuestos de cierre. Esto es lo nuevo, ¿no? El ministerio, más adelante voy a explicar más a detalle, que se va a tener que publicar una guía metodológica en el cual esto va a determinar cuáles son las estimaciones de presupuestos, partidas para algunas actividades y el análisis del APU, ¿no? Análisis de costos unitarios para dichas actividades, ¿no? Entendemos que hay muchas variaciones y en la práctica, en la revisión de estos APUs han habido enormes diferencias significativas, en unos casos ilógicos, por ello que ante esas divergencias o esos extremos, el ministerio ha visto por consiguiente tener la guía metodológica, ¿no? Lo cual este es un importante aporte en la elaboración de planes de cierre, ¿no?
y porque ello nos va a dar las partidas, los estándares, digamos, para llegar a la constitución de los principales componentes establecidos por norma, ¿no? Tenemos las disposiciones complementarias, ¿no? Procedimientos en trámite, constitución de garantías, el cierre progresivo para componentes principales de unidades mineras en curso, ¿no? Quiere decir que entrada en vigencia este nuevo reglamento, las entidades van a tener que hacer su aplicación de la constitución de garantías en un plazo determinado. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Para poder explicar y cómo esto impacta luego en la presentación de la constitución de garantías, ¿no? Seguidamente también tenemos el, bueno, el reglamento del 41A, ya donde se incorporan las labores de beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, ¿no? Bien, con las competencias, ¿no? Una de las competencias se incorpora bueno, a OEFA, fiscalización ambiental, supervisión y fiscalización ambiental, a OSINERMIN, supervisor en la infraestructura, ¿no? No está todo asociado, ¿no? a la ley 31347. También el artículo 29 señala, ¿no? El titular debe presentar los reportes semestrales del cumplimiento del plan de cierre, ¿no? Para ello también se va a determinar los parámetros, qué contenido debe tener de estos reportes semestrales, ¿no? Porque ya debido a las lecciones aprendidas, estas informaciones van a tener que ser cruzadas con la entidad fiscalizadora, que es el OEFA, ¿no? En el cual va a determinar si los componentes que ha declarado el titular han sido cerradas y efectivamente se está validando lo que es el titular, ¿no? Porque ha habido en la práctica que el titular determinó que los componentes se habían cerrado en el propósito de disminuir estas garantías. Sin embargo, en la práctica se evidenció que estas no habían sido cerradas, ¿no? Estos detalles conllevan bueno, a un desfase en la ejecución del cronograma y por lo cual llegaron a un punto de la ejecución o la constitución de las garantías, ¿no? Son unidades mineras que han sido, bueno, las primeras que fueron sujetas de constitución de garantías, que con la práctica llegamos a tener como lecciones aprendidas en el sector, en el cual recoge este reglamento, ¿no? También sobre la presentación del plan de cierre, señala, ¿no? Que se va a tener 180 días hábiles contado a partir de la entrada en vigencia del reglamento para que el sector tenga un contenido mínimo de lo que debe tener el plan de cierre, ¿no? En función a la guía metodológica que también debe desarrollarse para actualizar, en cierto modo, robustecer esta guía que se tiene para los nuevos diseños de ingeniería que conlleven a la estabilidad física, química e hidrológica, ¿no? Que establece y hace énfasis bastante el reglamento, ¿no? También podemos ver que la guía metodológica va a estar encaminada a la estructuración del tema de presupuesto, ya de cierre y análisis de los costos unitarios, ¿no? ¿Cómo es este esquema para estandarizar, ¿no? Como hablaba hace un momento, se ha dado en la práctica que costos unitarios, los valores que presentan no están dentro del mercado real, ¿no? Y esto conlleva que al tener unos costos unitarios por debajo del estándar, los costos de cierres disminuyan y por ende la constitución de garantía también disminuye, ¿no? Todo esto de manera proporcional, ¿no? Y esto impacta porque si esta unidad o este titular hace abandono, esas garantías no van a cubrir el cierre de esos componentes, ¿no? En muchos casos, como el caso de Quirubilca, por ejemplo, ¿no? La constitución de garantías conllevó a que se efectúe esa garantía por el Estado. Sin embargo, en la práctica, el monto no alcanza para este cierre de estos componentes que hablamos con la unidad minera Quirubilca. Estamos hablando de una gran envergadura a nivel de área, ¿no? Tenemos ahí los depósitos de relaves, los desmontes, ¿no? Son bien extensos, ¿no? Y estos dificulta cuando no tienes en cuenta el presupuesto para un adecuado cierre, ¿no? La vida útil, cierre progresivo, es otro de los puntos que también se ha incorporado en el nuevo reglamento, ¿no? Modificado, digamos, ¿no? El cierre progresivo señala, ¿no? La definición, ¿no? Actividades de rehabilitación y remediación
el titular de la actividad minera efectúa simultáneamente, ¿no? Con el desarrollo de su actividad productiva, ¿no? O sea, en paralelo haciendo el cierre y haciendo la actividad, ¿no? Sin embargo, dice, no, dice que el cierre es igual a la vida útil aprobada en el instrumento de gestión ambiental. Quiere decir que en el estudio de impacto ambiental, perdón, el estudio de impacto ambiental, efectivamente, ya cuando se ha presentado, debe estar establecido las reservas que voy a explicar un poco más adelante, ya las reservas, como dice aquí, la vida útil de las unidades mineras se contabiliza desde la emisión de la autorización de inicio de la actividad de explotación. Para el caso de unidades mineras que solo realicen actividades de beneficio, la vida útil se contabiliza a partir de la autorización de funcionamiento. Ya tenemos el punto de partida inicial, ¿no? De dónde se inicia la vida útil, ¿no? En caso de la vida útil varía en función de las reservas probadas, ya, probables, perdón, pero reservas probables que fueron declaradas en el IGA preventivo, deben existir una correlación entre el volumen de las reservas probadas y probables de la unidad minera y la capacidad de producción anual establecidas en el IGA, ¿no? Dice que en el estudio de impacto ambiental detallado está establecido estas proyecciones que se tienen, ¿no? Sobre las reservas probadas y probables, en el cual se va a poder determinar ya el periodo de vida útil, ¿no? Componentes y su constitución de garantías. Una vez que ya tenemos el inicio de operaciones en el cual se contabiliza la vida útil, tenemos los componentes y su constitución de garantía, ¿no? Son componentes principales, ¿no? Los señalados en el artículo 4.6 del Decreto Supremo 040-2014, ¿no? Y lo que habla el reglamento, lo cual vamos a ir explicando un poco más adelante. Tenemos, ¿no? El tajo, ¿no? O labor subterránea, pack de licitación y depósito de relave, con sus instalaciones conexas, las plantas de procesamiento, almacenes de concentrados minerales en zonas portuarias, depósito de desmonte, sistema de transporte de relaves, canteras de piedra, entre otros, ¿no? Referidos al artículo 7.10, ¿no? En este caso, ¿no? Estos son los depósitos o componentes principales que están sujetos a constitución de garantía, ¿no? Se establece que el cierre progresivo es igual a la vida útil probada en el IGA preventivo, lo que señalaba hace un momento, se calcula en función a las reservas que se hemos hablado, ¿no? Esto implica que Life of Mine de las operaciones mineras es la que aparece en el estudio de impacto ambiental detallado aprobado, ¿no? Y no en el plan de cierre, ¿no? Que quede eso claro, ¿no? Esto está en el estudio de impacto ambiental eh, detallado aprobado y no en el plan de cierre. Se ha visto casos que muchos objetan, algunos titulares objetan y señalan lo que está en el plan de cierre. Sin embargo, este análisis viene del estudio de impacto ambiental, ¿no? Que nos da los valores de las reservas, como hemos señalado, ya tenemos inicio de operaciones, tenemos la vida útil y tenemos los componentes principales, ¿no? Habiendo identificado todos esos componentes principales, ya vamos avanzando en el cual podemos decir que debemos caracterizar los presupuestos para la consideración de la constitución de garantías, ¿no? Otro punto importante que juega un rol bastante escénico, digamos, ¿no? Dentro de la ejecución de los cierres de minas, tenemos el requerimiento de medidas producto de la fiscalización. El incumplimiento de las medidas ya por el titular minero y estas hayan sido detectadas por el OEFA ante un monitoreo y ante la aplicación de un PAS, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador, ya se debe constituir garantía, señala el reglamento, ¿no? Sin perjuicio de la verificación de la efectividad, como señala el artículo 11, ¿no? Requerimiento de medidas producto de la fiscalización. Dice que la entidad de fiscalización ambiental, en caso de identificar un inminente peligro o alto riesgo o daño grave al ambiente y la salud, debe disponer de ejecución de medidas administrativas inmediatas, ¿no? Hemos tenido en los últimos periodos en el Perú declaratoria de estado de emergencia por peligros inminentes, ¿no? O emergencia post-desastre. Esto también implica a los titulares en el cual tienen que realizar medidas de mitigación o contingencia ante estos eventuales, ¿no? Eventuales embates o estados por temas climatológicos también, ¿no? O temas ambientales también, ¿no? Por su parte, dice la Autoridad de Supervisión
de la infraestructura dicta la ejecución de medidas necesarias e inmediatas, ¿no? En el caso de Osimermin, ¿no? Dice que de estas actividades declaradas que deben ser ejecutadas por el titular, ya tenemos también la modificación del artículo 21, ¿no? Donde dice que cuando se advierte de medidas de cierre no están logrando los objetivos de cierre establecidos en el artículo 10, un desfase del presupuesto. Ok, vemos que cuando las medidas que se vienen ejecutando y no están cumpliendo los establecidos, por ejemplo, un depósito de desmonte, han hecho la cobertura, ¿no? Y es lo común que pasa en los depósitos de desmonte y en la mayoría de procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Que muchos están en de acceso libre en la web, ¿no? Ustedes pueden poner procedimiento administrativo sancionador de la UEFA, van a salir varios procedimientos en el cual las medidas que han realizado por falta de cobertura, ¿no? O temas de cobertura o cobertura vegetal o falta de estabilidad física, ¿no? En el cual le falta la capa del toxoide, ¿no? Son temas muy recurrentes de lo que lo viene a detectar ellos, ¿no? En el cual dice, esto genera un desfase este, en el plan de cierre y los que montos efectivamente se están registrando en la ejecución y se prevé ejecutar. Esto también puede ser una actualización, ¿no? Puede gestionarse circunstancias en que la virtud aprobó el plan de cierre a su última modificación. Así también el OSINERMIN, al supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas técnicas sobre seguridad de las actividades mineras relacionadas con la infraestructura, sus instalaciones de seguridad y operaciones, advierte que las medidas de cierre no están logrando los objetivos de cierre establecidos en el artículo 10 por peligro inminente, lo que hace un momento, que podrían implicar modificación del plan de cierre, corresponde al titular de la actividad minera solicitar la modificación del plan de cierre. Tenemos dos frentes, ¿no? Hablamos del inicio de operaciones, la vida útil, los componentes, ahora estamos hablando que tenemos un actor de fiscalización, o CINAMIN y el OEFA, ya señala que pueden hacer requerimiento de actualizar y o modificar el plan de cierre cuando se advierta actividades que no cumplen con el objetivo de cierre, ¿no? Esto hay que tener también en claro porque se puede hacer una inversión y si no es monitoreado de manera oportuna y es advertida por el titular de manera oportuna o temprana, va a conllevar a mayores costes al titular, ¿no? Y la UEFA no militúa a ello, ¿no? Sino sencillamente no se está logrando el objetivo o dice no vaya a conllevar al cumplir el objetivo de ello, por lo cual modifique o actualícese el plan de cierre, ¿no? Eso también hay que tener bastante cuidado al momento de la ejecución y ser conscientes de las actividades que están. Puede ser que llegan en su momento apruebe estas actividades, pero en la práctica, por variables climatológicas, se tengan que hacer modificaciones, ¿no? Y eso también debe advertirse antes de la ejecución, ¿no? Para tener algunas variables de contingencia o mitigación, porque en la práctica, como se ha visto, muchas unidades mineras están en zonas de mayor altura, que las variables climáticas son extremas. Y esto sí se ha visto modificaciones por Huaycos, donde era una zona quebrada, ya no había acceso para el tema de una derivación de un canal. Esas modificaciones sí se han dado, ¿no? He visto casos de ellos, por lo cual conlleva que hacer acciones tempranas y efectivizar un adecuado cierre, ¿no? Esto fue consultado, si no recuerdo, el titular le hizo una consulta a la OEFA y la OEFA recomendó modificar esas medidas, ¿no? Para que puedan cumplir, surtir efecto, ¿no? Porque las condiciones ya no eran las mismas de hace 2 años o 3 años, ¿no? Habían variado las condiciones debido a las variables climáticas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las actividades que se pretenden realizar y estar conscientes de las variables climáticas, que es un rol importante, perdón, es una variable que no se puede controlar, pero sí juega a veces a favor o a veces muy en contra, ¿no? Sobre la responsabilidad. ¿Por qué es importante un adecuado programa de actividades de cierre?
hemos identificado el plan de cierre, la vida útil, los componentes, ¿ya? Los actores de la fiscalización. Ahora vamos a las responsabilidades, ¿no? Se ha dado muy común en la práctica, por lo cual de estas lecciones, no, a lecciones aprendidas, pero no nada agradables, ¿ya? Porque a veces como operadores del Estado estamos con toda la predisposición, pero tenemos la base legal que es nuestro marco jurídico, ¿no? Y sin un marco jurídico a veces no podemos actuar porque también los titulares hacen aplicación a su defensa, ¿no? Y como funcionarios debemos actuar acorde a los principios de las normativas. Se ha visto casos en que, bueno, una empresa grande hace cesión o transfiere a una empresa mediana, esta empresa mediana lo vende o transfiere a una más pequeña, la empresa A, B, C y queda en la empresa C, por lo cual esta empresa C se declara en quiebra, ya, y en abandono, ¿no? O no constituyó garantía, ¿no? Ese es un escenario que se ha visto, que ha sido muy común, ¿no? En la práctica, ¿no? En algunos casos, lo cual ha podido ser advertidos y controlados de la parte legal, ¿no? Este reglamento lo que hace es, ok, empresa A, si tú eras responsabilidad, ya asumes esta responsabilidad, así los demás no asuman la constitución de garantías o no procedan con el cierre, ¿no? Eso sigue siendo responsable, ¿no? Por eso señalan el artículo 28, y donde están los resultados, dice la responsabilidad relativa al cierre de minas puede ser asumida por el transferente, o sea, el que lo adquiere, ya, el transferente y el cliente. En su caso, el cedente y el cesionario según las circunstancias. Si hay un compromiso de asumir esa responsabilidad, ¿no? El adquirente debe constituir la garantía en reemplazo en forma complementaria a las garantías otorgadas por el transferente o el cedente, ¿no? Es lo que le decía de la empresa A, la empresa B y la empresa C, ¿no? Sin embargo, dice, el transferente o cedente mediante la obligación de continuar constituyendo garantías hasta que el adquirente escenario constituya el total de las garantías. Quiere decir que sigue constituyendo garantías hasta que el que se transfirió el que transfirió la empresa, el adquiriente, al final tiene que constituir la garantía, si no, el transferente tiene que continuar con las garantías, ¿no? Por eso dice, por lo tanto, las obligaciones ambientales subsisten conforme al plan de cierre de minas aprobado, ¿no? De lo contrario, hay que tener mucho cuidado con ello, ya cuando tenemos este tipo de casos, ya el artículo 78 establece ahí un asterisco, ¿no? El cual dice, inhabilitación del titular de actividad minera. Los titulares, sea persona natural, directores y o accionistas mayoritarios de la persona jurídica, o sea, la empresa, ya, o sea, de unidades mineras abandonadas o las que incumplan el plan de cierre aprobado, que sesionan un daño real al ambiente. Quedan inhabilitados por el periodo de 5 años para adquirir nuevos derechos mineros u obtener autorizaciones de inicio de actividades de explotación y concesión de beneficios de forma directa e indirecta, ¿no? Sin menoscabo de las normas de las materias que son de responsabilidad civil y penal, ¿no? Esto está de cajón en el reglamento, ¿no? Y esto es a consecuencia ¿no? De incumplimiento del artículo 68, ¿no? Y otras que también puedan ser vulneradas por algunos titulares, ¿no? En la práctica, con estas figuras se pretende regular, ¿no? El tema. Recordemos que el Perú no tiene más de 100 años en temas de unidades mineras, ¿no? Recién en esta década comienzan a verse los cierres finales o cierres progresivos de las unidades mineras por los años, ¿no? 40, 60 años de los periodos de vida que tienen estas unidades mineras. Estamos en el periodo de maduración, como se dice, ¿no? De las unidades mineras, del sector minero, ¿no? Es un tema bastante complejo la parte legal, ¿no? Sobre el tema de responsabilidades. Aquí he tratado de proyectar en esta layer lo que señala el mismo reglamento, ¿no? Esto sin menoscabos, como les reitero, de las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en el Poder Judicial, ¿no?
Bien, habiendo ya identificado eh, muchos de estos hitos, como es eh, el inicio de operaciones, la vida útil, tenemos también cuáles son los componentes principales, también los actores claves de la fiscalización, también en el caso que queremos ceder o transferir nuestra unidad minera, también tenemos sus excepciones en la normativa, ¿no? Hablamos de las garantías financieras, llegamos al punto medular de lo que es la constitución de garantías, ¿no? En esta lógica, ya también ha señalado que se debe constituir las garantías para el cierre progresivo. ¿Por qué por el cierre progresivo? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Ahora qué aparece. ¿Cuál es el sustento? Lo que ha pasado, que en la práctica se ha estado evidenciando que los componentes principales los ponían en cierre progresivo. Y también tenemos que entender que el UEFA hace sus monitoreos y lo más probable es que como capacidad no tenía ese abanico de coberturar la supervisión de todas estas entidades, ¿no? Y al estar en cierre progresivo no se constituían garantías. ¿Qué pasaba? Como son componentes principales, entre comillas, venían cerrándose, ya los montos se reducían para la constitución de garantías, ¿no? Y con ello un alto riesgo que no se puedan o no conlleve al cumplimiento del objetivo del plan de cierre, ¿no? Y estas podrían ser objeto de abandono, ¿no? Por incumplimiento o por fase de cronogramas que conllevan al final en la práctica a al abandono de la ejecución de las actividades de cierre de minas, ¿no? Como señala, ¿no? Ahora, con el nuevo reglamento, se proyecta que estos componentes de cierre progresivo que están eh, clasificados como principales deben contar con garantías. Como hablaba a un inicio, ¿no? Los componentes principales deben contener o deben ya presentar las garantías del cierre de minas. ¿Cuál es el procedimiento? Es similar a lo tradicional que se ha venido realizando, ¿no? También, ¿no? Si el OEFA dicta medidas administrativas, ojo, esto es lo más importante, porque en muchos casos el OEFA dictaba medidas administrativas antes del reglamento, sin embargo, no se constituían garantías o no garantizaba, estas medidas deberían ser efectivizar con una garantía, ¿no? En el cual señala que esta garantía va a cumplir o va a garantizar la prestación efectiva de esta medida correctiva o administrativa, bueno, medidas administrativas que dicta el OEFA, ¿no? Por lo que señala, ¿no? Dice, si el OEFA dicta medidas administrativas, corregir el cierre, dice, ejecutar el cierre de componentes secundarios del cierre progresivo puede hacer el requerimiento de garantías. Que esto también como que pone ya un paréntesis y dice, a partir de ahora, todas las que se les ponga medidas administrativas y el OEFA señale que tengan que ponerse garantías por corregir, o sea, se viene haciendo mal el procedimiento de cierre, ejecutar componentes secundarios pueden ser requeridos, o sea, requerimientos de garantía adicional, ¿no? Dice, por lo tanto, el monto de garantía se calcula sumando los montos presupuestados por la ejecución de las medidas de cierre final, de poscierre y de los componentes mineros principales programados en la etapa de cierre progresivo, ¿no? Dice, restando el importe del monto de las garantías constituidas, las constituidas que han sido de años atrás y cuales o hubiesen sido actualizadas, ¿no? O sea, las garantías que voy dando año a año, voy descontando a mi avance al presupuesto, ¿no? Es una ecuación que en el curso lo vamos a desarrollar muy a detalle, en el cual toda la metodología que se establece ya y se puedan entrenar en temas de la constitución de garantías, ¿no? Los factores de corrección también que perdón, que determina el sector, ¿no? Es importante, ¿no? Conocer cómo nace la constitución de garantías, ¿no? Del inicio de la vida útil, que está en el EIA, en el cual fue aprobado, no en el plan de cierre, ojo, y o en la autorización de inicio o en la etapa de funcionamiento, ¿no? Y
cuáles son los componentes principales, ¿no? PAD, depósito de desmontes, labores mineras, PAC de incieración, depósito de relaves y muchos que están especificados en la norma en en 2014, ¿no? Que hemos señalado al inicio, ¿no? Es importante ello porque conforme a ello, eh, conforme lo señala el artículo 46, la obligación de constituir garantías, ¿no? Está regulado y reglamentado, ¿no? Dice, adicionalmente a ellos, para el cierre progresivo, ¿no? El titular de actividad minera constituye garantías adicionales para cumplir el cierre progresivo de los componentes no garantizados y o para cubrir el costo de las medidas dictadas por la entidad de fiscalización ambiental, para prevenir y o corregir riesgos y efectos negativos a la salud, seguridad y ambiente, conforme a lo establecido en el artículo 11 del presente reglamento. Ahí sustenta el, el marco normativo jurídico, lo que se venía explicando, ¿no? Y el artículo 48 refrenda, ¿no? Garantías para el cierre progresivo, ¿no? En los casos la entidad de supervisión y fiscalización ambiental detecta titular de actividades medidas no está cumpliendo con las medidas de cierre progresivo de los componentes no garantizados, dispone la constitución inmediata de garantías adicionales conforme a lo dispuesto en el reglamento, ¿no? Son acciones nuevas incorporadas en este reglamento, en el cual no venían, no eran, no, o no eran de mero trámite, ¿no? Anteriormente no estaba esto en el reglamento. Recién con este cambio se han incorporado dichas medidas, ¿no? Y seguimos, ¿no? Tenemos las garantías financieras a la fecha, ¿no? Así un recuento de manera general, ya a la fecha se tienen 248 unidades mineras que presentan un plan de cierre a la de GAN, ya se tiene 206 unidades mineras que han constituido garantías, ¿no? 206 unidades que han constituido garantías, en el cual lleva un monto de 3.000 millones, ¿no? De dólares. Sin embargo, las garantías constituidas se incrementarán con esto lo de las nuevas disposiciones en este reglamento sobre los cierres progresivos de los componentes principales, ¿no? También es importante, ¿no? Que, un minuto, por favor. Es importante saber que este nuevo reglamento como que ya encamina y da todas las herramientas metodológicas, ¿no? En el cual en 180 días el sector de energía y minas, bueno, en coordinación con los sectores Minan y lo entendería también, van a publicar una guía metodológica para la estimación de los presupuestos de cierre, lo que hablaba a un inicio, ¿no? Esto va a conllevar a que ya se uniformicen los estándares y tengamos que regularnos o regirnos sobre esa línea, ¿no? Aún está en proceso, está en trabajo dicha guía y también los términos de referencia que deben contener para los TDRs, para planes de cierre, ¿no? Ello vamos a ir informando ya a través de las capacitaciones de SEO Academy y también dando las innovaciones que se vienen dando en el sector y estas cómo aplican, ¿no? Este conversatorio es para explicar más o menos el alcance que tiene la normativa, ¿ya? En el momento que vamos a desarrollar ya los tópicos del curso, vamos a desglosar y detallar cada punto, cómo conlleva a la estructuración y a la formulación de la presentación de las garantías constituidas, ¿no? Y previo a ello hay que tener la estructura adecuada, el presupuesto, los análisis unitarios, los metrados que conllevan ello, ¿no? Les comento que los análisis unitarios, eh, las mismas partidas tenían diferentes composición, ¿no? En el cual conllevaba variaciones presupuestales, siendo la misma nomenclatura de la partida, ¿no? Igual en los metrados, ¿no? Tenían diferentes unidades y diferentes valores en el cual el presupuesto variaba. Eh, Revisiones simples en el plan de cierre, filtros previos que algunas entidades
sí lo hacen, y hay que reconocer también que hay entidades muy buenas, que en la Constitución de Garantías y Presupuesto no tienen, ¿no?, este tipo de observaciones. Sin embargo, otras superan 2 dígitos de observaciones en temas presupuesto y garantías, ¿no? Son validaciones simples que se pueden hacer y en el cual ustedes van a estar en esa capacidad de detectar estas variaciones, y cuando ustedes presenten su plan de cierre o la constitución de garantías anuales que se realiza, eh, deberían ya de evitar ese tipo de errores que se vienen dando, ¿no? A veces el que elabora el presupuesto es un equipo, el que presenta la documentación es otro equipo, y no hay ese match o esa sinergia en la revisión conjunta, ¿no? Eso se ha dado en la práctica y esperemos que con estas medidas, el nuevo reglamento, adicionalmente, eh, las clases que viene desarrollando SEO Academy refuercen el, la capacidad profesional de los profesionales que participan y de todos, ¿no? Para que puedan superar estas limitaciones, ¿no? El sector no piensen que las observaciones son rebuscadas, ¿no? Pones la hoja del presupuesto, pones la hoja de los metrados y pones los APUs y comienzas a llevar una secuencia y comienzan a saltar los errores. ¿Por qué se revisa ello? Para verificar si el presupuesto está estructurado acordemente. Al estar acordemente, conlleva ya que los montos son reales o están acorde a las actividades, ¿no? Y esto hace que las garantías tengan un monto significativo o sean o reales a las actividades, ¿no? Ello es importante, por eso tener claro los conocimientos, ¿no? No, esto solamente no aplica a las unidades mineras de la gran minería, a la mediana minería también o pequeña minería, que esta es supervisada por los gobiernos regionales, ¿no? La misma estructuración funcional normativa conlleva a ello, ¿no? Por lo cual la fiscalización las realizan los gobiernos regionales, como se en ese momento, en el caso de Lima Metropolitana, que es la excepción hasta que se haga la transferencia, lo realiza la evaluación de los planes de cierre, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, y la supervisión o fiscalización lo realiza la Dirección General de Minería, ¿no? Son cambios para nosotros, los técnicos, y desde la parte profesional y académica hay cambios dependiendo, ¿no? Muchos especialistas legales consideran que es mucha tramitología. Sin embargo, el Estado no puede asumir esas deficiencias de la empresa privada con coste o cargo al presupuesto de los impuestos de todos, ¿no? Minuto. Como ello, él señalaba, ¿no? La intervención del Estado en los cierres de minas, ¿no? De vez pasado todos esos hitos legales, en el caso de Quirubilca, el Estado asume la remediación. Se aplicó la garantía, pero esos montos son irrisorios, ¿no? Lo cual el Estado, por la afectación a la vida, el cuerpo, la salud, y lo que señala la Constitución, ¿no? A garantizar un ambiente saludable a la población, el Estado tiene que asumir dicha responsabilidad, ¿no? Para ello, ¿no? Que una empresa no cumpla con la aplicación o la ejecución del plan de cierre, ya se viene avisando el órgano fiscalizador, en este caso el OEFA, ya tiene que entrar, como este reglamento le ha dado un poco más de un rol protagónico, ¿no? Hacer la fiscalización de mayor, más oportuna, ¿no? Para detectar y identificar, en el caso, en este escenario, que se haya detectado y hay incumplimientos, se hace la aplicación de las garantías, ¿no? Adicionalmente, sin sanción, aplicación de las garantías sin sanción perdón, sin perjuicio a las sanciones legales y sanciones y acciones legales que podrían interponerse la actividad, al titular de la actividad, ¿no? Es lo que señalaba hace un momento, ¿no? O sea, no nos escudemos en que el Estado va a aplicar la garantía y con ello ya liberamos nuestra responsabilidad. Por el contrario, la responsabilidad
del titular o del gerente va un proceso por cuerdas separadas, ¿no? El proceso va a continuar, sin embargo, el Estado, para que pueda mediar esa deficiencia, hace liquidar las garantías, ¿no? Eh, para que puedas cerrar esos componentes, ¿no? También, una vez culminadas estas obras que realiza el Estado a través de una empresa especializada o una empresa privada, o en el caso de realizarlo en la empresa el brazo técnico que es Activos Mineros, ¿no? Dan todas las pautas, por ejemplo, te puedo decir los mismos permisos, ¿no? Las mismas autorizaciones. ¿Por qué ello? Porque el Estado tiene que entrar, como se hace la aplicación de las garantías, de hacer una ejecución inmediata, ¿no? Son parámetros que, entre otras normas en el sector público, que ya no rigen solamente sobre cierre de minas, sino también en las normas de presupuesto público y el cierre de minas que van de la mano, ¿no? Ahí hace una sinergia para que puedan continuar y cumplir con dicho objetivo, ¿no? Y por último, unidades mineras abandonadas con planes de cierre de minas y garantías constituidas, ¿no? Eh, bueno, esto va por un proceso legal, como le señalé hace un momento, ya dice, ¿no? Que el titular de la actividad minera sea persona natural, directores y o accionistas mayoritarios de la persona jurídica de la empresa, bajo cuya gestión se da el abandono de la unidad minera y respecto de los cuales se determina su responsabilidad, ¿no? En la acción u omisión que genera dicho abandono, que ocasiona un daño real al ambiente, ¿no? Asume una responsabilidad solidaria, ¿no? Con sanciones administrativas, civiles y que dirían incumplimiento de dicho abandono, ¿no? Es importante conocer todo este marco normativo porque nos va a llevar a responsabilidades a futuro, ¿no? Independientemente la empresa o el titular se haya declarado en quiebra o no, uno como profesional va a quedar inmerso en un proceso legal que a futuro nos puede traer eh, algún tipo de respuestas no tan agradables como esperaría, ¿no? Ello, como les he explicado, todas estas variables los esperamos en SEO Academy para llevar este importante curso para explicar, en el cual se puede hacer una metodología muy a detalle, explicando todos estos procedimientos que señala la nueva publicación de este reglamento y la constitución de garantías, ¿no? La estructuración del presupuesto, algunos TIT que se deben realizar para mejorar en la práctica diaria, que conlleven, obviamente, a un mejor desempeño laboral, ¿no? En la parte académica. También tener conocimientos más sólidos, empoderarse y reforzar sus conocimientos para poder desempeñarse en el campo laboral, ¿no? Consecuencias, ¿no? De la no constitución de garantías, ¿no? Es en el artículo 66A, que es lo que le comentaba, ¿no? No cumplan con la obligación con la no constitución de garantías que corresponda o no las remueven, así como las garantías adicionales, o sea, las adicionales vienen por órdenes de la UEFA, que se hace referencia en el artículo 51A que hemos hablado, ya, tanto, dice, son sanciones por la DGM con una multa proporcional a los días de retraso y su cálculo es la siguiente ecuación. La multa, monto de garantía adicional requerida por los días sobre 1000. Esa es la ecuación, ¿no? O sea, la UEFA te ordena poner la constitución de garantías, no lo haces, adicionalmente a ello, la Dirección General de Minería va a poner al titular eh, una multa, ¿no? O sea, no es que con la multa ya no pones la constitución de garantía, igual tienes que cumplirla. Cumples la constitución de garantías y también vas a tener por esos retrasos una sanción económica para su cumplimiento, ¿no? Ello, ¿no? Es importante tener estos conocimientos para no caer en esos vacíos o sanciones administrativas que pueden ser. Las multas son bastante fuertes, ya por los montos que manejan las garantías. Hablamos de
15 millones, 20 millones de dólares la ejecución. Hagan ustedes un ejercicio. El monto, el monto de la garantía, ya. Supongamos que la garantía es por 8 millones de dólares requeridas, ya, y ustedes por unos 10 días sobre 1000. Ahí tienen un ejercicio en el cual le va a salir en los montos por día, ¿no? Ello, es importante. Ahora, hacemos una recapitulación. Tenemos el inicio de las operaciones, cuando se inicia la operación, ya. Segundo, tenemos cuál es la vida útil, ya, de la unidad minera, ya hemos explicado. Tercero, tenemos los componentes principales, importantísimos, hay que saber reconocer los componentes principales, ya. Cuarto, tenemos un órgano o un actor clave en la fiscalización y supervisión de los planes de cierre, que es OEFO y Ocenermin, y tenemos también cuando se requiere hacer transferencias por X motivo, ya cuáles son las regulaciones, ¿no? Y también tenemos en la constitución de garantías que para el cierre progresivo también se constituye garantías de los componentes principales. Quiere decir, entrada en vigencia el nuevo reglamento, las empresas van a tener un periodo, recuerdo, de 3 años para que puedan constituir garantías de los componentes principales que están inmersos en el cierre progresivo, ¿no? Ello, ya tenemos todo este engranaje de todos estos hitos que nos conllevan a una adecuada eh, elaboración de los presupuestos y presentación para que pues, no puedan ser observados por el ministerio, ¿no? Del caso de incurrir en algunas faltas y o sanciones, por ejemplo, que el órgano fiscalizador haya ordenado garantías adicionales y estas no cumplan, tienes que poner las garantías adicionales. Adicionalmente, si demoras en ese periodo, hay una multa económica, ¿no? Que está aplicada por la Dirección General de Minería, ¿no? Bueno, tenemos unidades mineras abandonadas sin planes de cierre de minas ni garantías constituidas, ¿no? Es otra de las casuísticas que tenemos en el avatar del sector, ¿no? He visto algunos casos de ellos, no los puedo comentar por temas de evaluación que se vienen realizando, ¿no? De darse la ejecución de trabajos que conllevan la atención de una situación de emergencia o la ejecución de aquellas necesarias para prevenir en el corto plazo riesgos al ambiente y a la seguridad, a la salud de las personas en el marco de una declaratoria de estado de emergencia, se puede ejecutar en el marco de las competencias del sector y sin autorización previa actividades provisionales con carácter de emergencia, dando cuenta a los sectores un plazo de 10 días, ¿no? El costo que implique dichas actividades están sujetas a la disponibilidad de presupuesto institucional del sector, sin prejuicio de las acciones de repetición. Quiere decir que se ha declarado un estado de emergencia por peligro inminente, ya un derrumbe o un deslizamiento, la presidencia del Consejo de Ministros decreta el estado de emergencia, ya por peligro inminente o emergencia post-desastre. Tenemos dos escenarios. En ello, el sector va a hacer el desembolso para la ejecución de dichas actividades. Sin embargo, estas van a estar sujetas ya a las acciones de repetición, o sea, se les va a cobrar a los responsables ya de dichos titulares o dichas empresas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No significa que yo no hago la constitución, me salvé. Ojo, hay que tener mucho porque esto sí se ha dado en la práctica, ¿no? Y el Estado entra con la salvedad que, ok, yo voy a asumir el monto de la ejecución, sin embargo, eso te lo voy a cobrar a ti mediante un proceso judicial. El proceso de repetición quiere decir que el Estado lo que gasta, te va a pasar la factura para que luego se lo pagues. ¿Cómo? Bueno, proceso judicial, imagino que corre en su trámite en los campos legales, pero de que va a tener que pagar el Estado, ya está establecido en la norma. ¿Sí? Son las reglas de juego que no estaban ya, en el cual han sido incorporadas a este nuevo reglamento. Bien, estimados participantes, ha sido un conversatorio poco resumido. Me hubiera gustado entrar a unos detalles más precisos, pero por temas de la hora, yo los invito a ustedes a que participen en este curso que viene realizando SEO Academy para
que puedan tener los conocimientos, en el cual la metodología la explicaremos a detalle, paso a paso, con ejercicios prácticos y ejemplos de campo en el cual se han dado y algunos tips que no sé, que les va a ayudar a ustedes para reafirmar y consolidar sus conocimientos en el desarrollo laboral, ¿no? Por mi parte, sería todo. No sé si alguna consulta por parte de ustedes, están alguna interrogante que desean ser aclaradas. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia. Estamos activando las opciones del chat y el micro para que los participantes puedan hacerle llegar sus consultas, comentarios finales quizá antes de pasar al segundo tema de la masterclass de hoy. Así que los invitamos a aprovechar estos minutos que tenemos con el ingeniero Moisés García para que puedan hacernos llegar estos comentarios o dudas. Perfecto. Aprovechamos también estos minutos para reiterar que la sesión de hoy es parte de la especialización que nosotros vamos a iniciar el 24 de abril, en unos días nada más. Esta especialización está abordando el tema de gestión sostenible de cierre de minas. Entonces los invitamos a revisar la información de este programa educativo que pueden encontrar en nuestra página web y que también en el brochure van a encontrar a detalle tanto la información de toda la plana docente que está conformando el dictado de esta especialización como los temas a abordar. Ok, me parece que no tenemos preguntas, ingeniero, entonces con eso estaríamos cerrando esta primera parte de la masterclass. Muchísimas gracias nuevamente por la ponencia de hoy.